Todos y todos, buenos días. Pues mi nombre es Lisbeth Canizal Mora y pues hoy les voy a compartir mi proyecto de titulación. Somos de la generación 2020-2026, pues que fue en pandemia, entonces como que justo mi proceso fue en pandemia. Me parece importante contarles un poco, pues justo que antes de la licenciatura, antes de entrar a la carrera, yo no tenía ni una remota idea de qué era la danza contemporánea. Pues mi formación fue como en academia de jazz y de otras cosas, en congresos, en talleres y así. Pero pues todo siempre fue corporal, nunca nada teórico y así. Pues en este día les voy a compartir mi avance, mi proceso de titulación, que va a ser por medio de un examen teórico práctico. Es el montaje dancístico y su sistematización, el cual lleva por nombre Ternura Radical como punto de partida para la conformación de la obra Tránsito. Este nombre, la verdad, es provisional, solamente fue con fines de hacer el registro en la plataforma para que me lo aprobara. Pero pues me gustaría hacer énfasis en que, a pesar de que tiene aquí ternura radical como principio del título, pues solamente me voy a apoyar de él como una postura desde donde yo me coloco, pues para compartir todo mi proceso y mi creación, pero no es la protagonista de mi obra como tal. Pues bueno, este proyecto ha ido cambiando demasiado en toda la carrera. Empezó con inquietudes que yo tenía acerca de la danza, justo como por eso que les platico de que pues no tenía idea de qué era y está acostumbrada solo como a las formas y a sensaciones, pero nada como de teorizar y así. Entonces, pues la primera coreografía que hice aquí en la carrera, como tal, se llamó Sensible, la hice en una materia de exploración corporal. Y pues para eso les traje mi libretita que tengo desde hace muchos años, que la he utilizado como para, pues, de bitácora, de cosas que pienso o así, las escribo. Entonces, pues por ejemplo, para esa obra tengo del 5 de mayo de 2024 un escrito que hice, del cual se basó mi obra, que se llama Sensible. Entonces escribí esto por una situación como muy personal que me sucedió en una feria. Iba con mi familia, entonces yo solo observaba como las cosas que me incomodaban a mí, por ejemplo estos juegos mecánicos, pero los juegos donde había como burritos ahí que subían a los niños, o toda la basura que había, y a mí me generaba como mucha cosa, no podía solamente ignorarlo. Entonces yo como que remarcaba esas cosas, ¿no? Como de que todos se estaban divirtiendo y yo, oigan, pero ya vieron toda la basura, en serio, nada más para eso en las ferias, así. Entonces como que yo más bien sentía que los incomodaba a ellos, porque sus comentarios de que no manches, estamos tan a gusto que... y tú empiezas a sacar como esas cosas y así, entonces a mí me generaba como cierta, no sé, cosa de saber que los incomodaba. Entonces escribí. Muchas personas me han dicho que soy muy sensible y que debería de serlo menos, porque será un problema en mi día a día, que hay que restringir esa parte de mí para encajar en mi círculo cercano y en la sociedad en general. Dicen que yo no puedo cambiar lo que ya está establecido, que de nada sirve ser empática con las personas, el ambiente ni con los seres vivos en general, que más bien soy una aguafiestas y los incomodo. Y la verdad es que sí me ha traído conflictos, porque fingir lo que no soy y lo que no siento para encajar es muy extraño y desgastante. Entonces yo aquí como que identifico que ya tenía como un impulso de crear algo a partir como de mi experiencia, de mis vivencias y de lo que yo creo como mi filosofía de vida, que tiene que ver justo como con lo que habla el título, la ternura radical, desde donde yo me coloco, y pues de ser un mejor ser humano todo el tiempo. Para los montajes y la creación, como que yo me guío mucho por imágenes o sensaciones. Bueno, no van a alcanzar a ver seguramente, pero yo como que dibujo mis trazos, que es lo que yo imagino
crear como qué sensación quiero como compartir o así. Entonces pues todo el tiempo que pienso en hacer algo de obra o de montaje, pues lo dibujo. Así es como mi proceso, mi diseño coreográfico más bien. Después esa idea se transformó por la cosa del movimiento, porque yo tenía mucho la sensación de que en la carrera, entre más uno se adentraba como en la teorización y la racionalización de la danza, sentía que dejaba de bailar, como que este sentimiento de, o es sensación, emoción de bailar se iba cortando cada vez más y más entre más te metías. Entonces me daba como la cosa de que se ponía por encima al concepto del cuerpo, del movimiento, cuando para mí la danza representaba como una cosa que surge primero en el cuerpo y ya después se puede como teorizar. Me parece muy importante teorizar y hacerlo, pero como que me generaba cierta cosa, entonces hice una obra que se llamó A veces no quiero decir nada, solo quiero moverme, y pues ahí como que exploré todas las formas en las que me gusta moverme y así. Después se fue hacia la autenticidad corporal, que pues tenía que ver más bien como con un manifiesto del ser, como esto de, pues sí, de porque existo y porque estoy viva y porque tengo un cuerpo, quiero moverme, hasta que llegamos a la obra pues Tránsito, que es lo que estoy generando apenas. Y para esto pues he estado como escribiendo unas cosillas que les quiero compartir. No traigo mis lentes y no veo así. Hazlo grande, abajo puedes. ¿Dónde? Ahí hazlo grande, ándale. Sí, ahí. O mira, o léelo desde allá. No, aquí. ¿Sí? Sí, me da como... Sí, bueno. Ahora sí les comparto pues lo que he estado trabajando, la verdad, bueno, solo vale, ya. Tránsito es un proceso de búsqueda desde el cuerpo. En esta presentación compartiré el proceso que he desarrollado hasta este momento dentro de mi proyecto de titulación titulado Tránsito, que esa es como la pieza en sí. Más que presentar una obra concluida, me interesa compartir las preguntas, inquietudes y reflexiones que están dando forma a esta investigación escénica. Tránsito nace como una necesidad de observar mi propio recorrido dentro de la danza y reconocer cómo las experiencias vividas durante mi formación han transformado mi manera de entender el cuerpo, el movimiento y la creación artística. A lo largo de este proceso, la investigación ha transitado por diferentes intereses. En un inicio, las búsquedas estaban relacionadas con la sensibilidad y la posibilidad de reconocer aquello que nos constituye como seres humanos. Posteriormente aparecieron reflexiones sobre el disfrute del movimiento, el placer de bailar y la experiencia corporal, más allá de las exigencias técnicas o estéticas. Sin embargo, conforme avanzó el proceso, surgió una pregunta que comenzó a ocupar un lugar central: la búsqueda de la autenticidad corporal, que básicamente es lo que les platiqué ahorita. Esta inquietud me llevó a preguntarme qué movimientos realmente me pertenecen, cuáles han sido aprendidos o heredados, y de qué manera puedo reconocer una voz propia dentro de mi práctica artística, que es lo que aquí en la carrera como que enfocan hacia la poética personal, que era una cosa que me abrumaba demasiado en un inicio, porque yo sentía que sí o sí, tenía que hacerlo en ese momento, pero pues creo que ya va llegando. En este recorrido también apareció la noción de la ternura radical, no como un tema específico de la obra, sino como una postura desde la cual me relaciono con el proceso creativo. La ternura radical representa para mí una forma de mirar el cuerpo desde la escucha, el cuidado y la aceptación de la vulnerabilidad, reconociendo que la creación también puede constituirse desde la sensibilidad y no únicamente desde la exigencia. Para esto, pues como que yo todo el tiempo sentía que estorbaba, así como que no había un lugar para mí. Y fue en una materia que tuvimos, donde un maestro nos compartió una técnica específica y nos contaba acerca de la filosofía de esa técnica, que tenía que ver con la cohesión, la expansión y la espiralización. Eran los 3 principios. Y pensando en eso, como que más allá solamente de la forma de cómo era, justamente pues yo como que lo transporté hacia mí y hacia mi vida como
así, a mi vida. Entonces, pues esto tenía que ver con el yo, con el tú y con lo que hay como afuera. El yo pues tenía que ver conmigo, con mis intereses, con ensimismarme. El tú pues con reconocer todo lo que está a mi alrededor. Y justamente como les contaba que yo venía de unas academias donde solamente el movimiento es lo que importa, como que en lugar de pensar en, miren las formas que puedo hacer y hasta dónde puedo subir la pata y todo lo que la técnica me ha dado, más bien era como a través de mi movimiento yo puedo compartirles cómo observo al mundo. También pues tenía que ver con que todos tenemos un lugar en el espacio, con que pues, tenemos que estar en constante movimiento para habitar otros espacios y que otras personas habiten nuestros espacios. Y pues justo esto pensando en las partículas que hay en el espacio que no podemos ver como esto, pues no ser como tan intrusivos o invasivos. Y justo eso yo lo pensaba, ¿no? Como en mi vida. Y de ahí surgió como una cosa que es donde yo siento que encontré como un lugar en el espacio y me sentí identificada con la danza. O sea que yo dije, sí, siento que voy por buen camino. Actualmente Tránsito se encuentra en una etapa de laboratorio de movimiento. La propuesta está pensada para ser interpretada por dos cuerpos. Me interesa investigar cómo dos personas pueden coexistir en un mismo espacio, cómo se afectan mutuamente y cómo construyen un lenguaje corporal compartido a partir de sus diferencias y encuentros. En este momento del proceso no busco producir material coreográfico definitivo. Mi interés principal es generar experiencias que permitan observar qué emerge cuando el cuerpo es colocado frente a preguntas fundamentales sobre su propia experiencia y su relación con el movimiento. Tengo ya como más o menos un cronograma de qué voy a hacer en mi primera sesión y pues pensé como en algunas preguntas para pues como ir viendo qué sucede con el movimiento, como quién soy, qué movimientos o formas de moverme me representan, cuando bailo todo el tiempo siento que bailo. Estas preguntas pues funcionan como detonadores de exploración y permiten que el movimiento aparezca como una respuesta corporal antes que verbal, que es justamente lo que es de mi interés en el movimiento. El concepto de tránsito surge precisamente de esta condición de movimiento constante, entiendo el tránsito como un proceso de transformación continua. Somos seres atravesados por experiencias, encuentros, pérdidas, aprendizajes y cambios que modifican permanentemente nuestra manera de habitar el mundo. Desde esa perspectiva, el cuerpo no es una entidad fija, sino un territorio en constante construcción. La obra busca aproximarse a esta condición cambiante, observando cómo la identidad corporal se transforma a través de la experiencia y cómo esas transformaciones pueden convertirse en materia escénica. Hasta el momento, pues más que tener conclusiones, el proceso me ha permitido reconocer la importancia de permanecer en la pregunta. He comprendido que la investigación artística no siempre avanza mediante certezas, sino que muchas veces se fortalece a través de la duda, la observación y la escucha. Por ello, considero que Tránsito no es solamente una obra en construcción, sino también una práctica de autoconocimiento, una oportunidad para reflexionar sobre la manera en que habitamos nuestros cuerpos y construimos nuestras relaciones con los demás. Y este seminario representa para mí la oportunidad para compartir el estado actual de mi búsqueda, pues para recibir una retroalimentación y continuar ampliando las posibilidades de la investigación. Y ya. ¿Y salieron los bichos? Yo que fui un bicho. Sí. ¿Alguien quiere hacer? Yo creo que está como chido que hayas podido como mostrarnos como justo parte de todo este proceso del que has hablado. Creo que de lo que tú hablas en algún punto, o sea, a lo mejor no ocupas, pero ahorita que veo que tienes como la inquietud como de seguir explorando, que no es así como decir, ay, quiero cerrar, creo que la improvisación de contacto sería increíble para ti, o sea, que puedas encontrar un lugar donde hagan jams o que puedas estar en algunas clases. Creo que ahí es donde yo creo que tu proyecto incluso se podría volver un tema colectivo
y creo que sería como muy rico en algún punto que pudieras practicarlo en especial con mujeres, si te sientes más cómoda con quienes sean, y pensando en este como concepto que hablas de ternura radical. Creo que hay muchas cosas acerca de teoría feminista que pueden reafirmar lo que tú estás buscando. Entonces, a lo mejor obviamente ya lo has visto, pero igual tengo ahí unas autoras, te las puedo pasar o si no puedes investigar, pero creo que es como algo que te puede ayudar como a darle muchísimo más cuerpo como a toda esta investigación que estás buscando. Y la improvisación de contacto creo que es un espacio como increíble donde puedes como seguir en esas exploraciones. A veces hay gente aquí en Morelia que hace jams, te puedes ir como los jams así, o algún como curso, algo así que como que te dé herramientas como para también integrar a otras personas, también haría como muy rica tu investigación del movimiento. Ay, se me olvidó decir, pero mi asesor. Pero además lo pusiste con travesura y todo. Es que Así en chiquito. Sí. Bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho, porque habíamos platicado un poco de este cambio, ¿no? que me diste ahora, y me gustó mucho cómo se construyó el tema del tránsito, y tiene todo el sentido del universo, ¿no? O sea, en vez de tratar de decir, bueno, ya, ahora es una cosa nueva y dejo detrás, es justo entenderte y entenderte a ti como proceso, y traer el proceso a la obra, y sobre todo traer el proceso al proceso tuyo, ¿no? De esa experimentación que has tenido contigo misma, de las inquietudes, cómo han cambiado y cómo de pronto descubres y además explicas de manera muy clara como el hilo conductor de cosas que aparentemente son dispersas, ¿no? O sea, son no dispersas sino diferentes, pero que en realidad sí hay algo que lo conecta y que, digamos, puede concretar en este proyecto final. Me gustó mucho creo que es un muy buen hallazgo pues también para la obra, pero también para la sistematización. Me gustó, además porque te permite escapar de eso de lo que querías escapar, ¿no? Que si ahora voy a hablar de un tema. Y también pienso que sería muy interesante, o sea, ahorita cuando lo estabas, antes de que empezaras a leer, que estabas hablando desde tu voz libre, pues, no la lectura, lo hacías como muy como autorreflexivo, como una suerte de narrativa de la experiencia personal. Y a mí me parece que sería muy interesante que tu sistematización estuviera escrita así, ¿no? Porque además tú eres así. Entonces no habría, yo pienso que no habría por qué saltar necesariamente o totalmente a un texto así más académico, que es más rígido y que no responde a como tú eres. Tampoco eventualmente en algún momento, si lo quieres como meter, como en el texto que nos presentaste, que ya vas como articulando ideas, ¿no? Que es otra parte, ¿no? O sea, una cosa es la experiencia personal, esta narrativa de tu autorreflexión, que es algo además que pues, sí hay una metodología en la que te puedes como sustentar, que es la autoetnografía, ¿no? Entonces, tu voz, tu experiencia como fuente de conocimiento para construir esa parte. Y después pues también puede haber la otra parte más conceptual. Me va a tocar volver a ver el video de esa parte o más bien leer el texto, ¿no? para seguir. Pero muchas felicidades. Me sorprendió porque muy rápido, pues, de la última vez que platicamos, ahora construiste algo bastante sólido, pienso. Así que, ¿alguien más quiere comentar? Yo lo que quiero. Me identifico mucho con esta investigación que le das al cuerpo y cómo es algo que sientes que
que se ha construido desde que entraste aquí, ¿no? Y como esta búsqueda, como por un movimiento o una danza que se sienta más tuya, ¿no? Y valoro mucho que lo hagas desde un lugar más amable, como tomando esto de la ternura radical y buscándolo también como inmediatamente relacionarlo y compartirlo. Yo recuerdo, pero no sé, que tú te querías titular por algo de docencia, ¿cómo se llamaba este proceso? Entonces creo que te podría apoyar mucho. A mí me ayudó a empezar como esta exploración del vértigo, no solo darle como su espacio como laboratorio, sino también generar una estructura de entrenamiento con el mismo, ¿no? Y podrías hacer eso y darle un espacio a la exploración y eso mismo compartirlo, ¿no? Como esa estructura de cómo tú te encontraste, tu movimiento y lo tuyo, hacerlo como más metodológicamente para que lo puedas compartir, ¿no? Y más que es un enfoque pues muy tuyo, ¿no? Y estarías como relacionando todo, ¿no? Gracias. Sí, justo, bueno, quisiera así compartirles como eso de que justo me quería titular por ¿qué es proceso de enseñanza-aprendizaje? Tenía un grupo específico porque justo como mi interés era el movimiento y volviendo a esto de cómo fue que yo inicié en la danza y así, que ahora con este pensamiento contemporáneo y con como todas las cosas que he ido como experimentando en la carrera, como esto de lo que hablaba Daide, ¿no? Como de desmeritar como estas cosas que no van con lo que se supone que debería. Yo pensaba como en cómo la danza contemporánea puede potenciar todas estas cosas estas técnicas que yo tenía antes de entrar a la carrera y que tal vez si no las hubiera tenido hubiera sido muy, muy distinto mi proceso. Pero justo mi trabajo iba enfocado hacia un grupo específico que tenía como ya unas técnicas muy específicas, entonces como yo con lo que podría compartirles podría potenciar esas habilidades que ya tenía, o sea, a partir de lo que ya tenía, no como otra cosa. Entonces sí me parece como que sí iba por allá la investigación, pero ya se vuelve otra cosa. Pero gracias. Yo quiero decir que me parece que es como muy valioso para mí en general ver todas tus obras, porque justamente lo que tú hablas de la ternura para mí se ve reflejado en todos los trabajos que tú has hecho. Pero como hablando meramente de ahora que te escucho, yo solamente como consejo, como que no te haga chiquita al momento de explicar las cosas que para ti son valiosas, porque me doy cuenta de que a veces justamente porque está como esta parte de la ternura todo el tiempo en ti, sueles como titubear mucho en aquello que para ti es valioso y dices cosas como pues hay unas cosillas, ¿sabes? O sea, como que todo ese tipo de cosas para mí, o sea, yo veo muchas cosas muy valiosas en tu trabajo, pero siento que para ti justamente esto que tú mencionabas, que sentías que incomodabas, que no tenías un lugar como en el mundo, se ve reflejado muchísimo a veces en la manera en cómo hablas, ¿no? En la manera en cómo defiendes algo que para ti es importante. Y entonces creo que a lo mejor, ni siquiera te lo digo solamente como para este trabajo, que tiene fines académicos, sino en general, ¿no? Como en tu vida diaria, como el no dejar que a lo mejor la opinión de otras personas atraviesen lo que para ti es realmente valioso, ¿no? Y pues nada más eso. Liz, ahorita que estoy como escuchando todo eso, o sea, me recordó, yo estuve en algún momento bailando contigo, justamente una de estas obras, y me parece como bien valioso que sí te lleves como en la cabeza lo que es el proceso etnográfico. O sea, que sí lo tengas bien claro, porque creo que va muy, muy de la mano como con lo que estás buscando. Y me recordó, ¿no? Como las sensaciones que yo viví al momento de trabajar contigo, el cómo me desarrollé y cómo encontré, porque de repente siento que somos como polos muy opuestos al momento de crear o de bailar. Y el saber que me pude encontrar contigo me hizo sentir como, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces eso también es como cómo tú lo puedes llevar a algún método o algún sistema
para que todos podamos encontrar eso como en algún momento, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso, sí debes de transitar por la autoetnografía para encontrar realmente de dónde viene y cómo viene, para que tú lo entiendas como conscientemente y lo puedas transmitir a otras personas conscientemente, porque como bien lindo que lo transmitiste, pero sin saber ambos qué estaba pasando, ¿no? Entonces me parece como también muy valioso, es parte de la experiencia, pero qué padre sería también que fuera como... Es todo, muchas gracias, Liz.